muchas gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos en tu respuesta, Armando, sobre cuál es el diálogo y qué es lo que verdaderamente se puede hacer dentro del Congreso para que la ciudadanía mexicana se vea beneficiada en esta nueva legislatura. Bueno, el diálogo sin duda alguna es indispensable, es fundamental. Toda plataforma democrática requiere de diálogo, requiere de la búsqueda de consensos, pero a mí me parece, y habiendo terminado un proceso electoral, yo creo que hay que entender lo que ocurrió durante todo este proceso electoral y hay que sacar luces más allá de los propios resultados. Me parece que el tema del uso del dinero, por ejemplo, es un asunto que está ahí, seguirá pendiente, nosotros seguiremos debatiéndolo, defendiéndolo, discutiéndolo, pero es gran parte de lo que tenemos que evolucionar. Siempre se habla de las reformas bajo algo que ya está ahí, solamente hay que llegar a aprobarlas, sin pensar que tenemos que repensarlas y reconstruirlas. Si nosotros nos vamos de manera inercial por una reforma laboral que fue planteada hace 25 años, que no corresponde al modelo de competitividad internacional que hoy podría tener México, entonces yo creo que perdemos la oportunidad no solamente de hacer una reforma que verdaderamente genere empleo, que verdaderamente genere condiciones de mejora salarial para los trabajadores, pero al mismo tiempo seguimos cayendo en la lógica como si viviéramos en un país en el cual hay una verdad y las otras verdades que dentro de la pluralidad ahora se manifestaron en las urnas no sean escuchadas. Yo lo que planteo, y creo que es a donde tendremos que irnos acercando progresivamente, es a pensar fuera de la caja. Si necesitamos que este país avance, que creo que todos queremos que el país avance, y si nos vemos con esa lógica, entender que hay verdades diferentes, pero que entre las distintas verdades se pueden generar puentes que garanticen catapultar visiones verdaderamente positivas y proactivas para el desarrollo y el crecimiento del país. Entonces hay que pensar fuera de la caja, no hay que pensar que es una reforma laboral que ya está escrita, que ya estuvo aprobada, que ya estuvo definida, porque creo que entonces no habremos entendido que el propio proceso electoral nos deja necesidades pendientes. Vuelvo a poner sobre la mesa la relación con los sindicatos. Eso es parte fundamental en el planteamiento que se quedó pendiente y qué bueno que se logró que se quedara pendiente. Pues no viene nada de democracia sindical. Entonces no viene nada que permita realmente rearticular la relación con los sindicatos que operan y que articulan no solamente en los procesos electorales como lo vimos recientemente, sino que se vuelve realmente un nudo en términos de detonar procesos mucho más proactivos para que se genere empleo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y el diálogo, la discusión, creo que tendremos que efectuarla en una lógica plural, pero especialmente buscando pensar, repito la frase, fuera de la caja, con nuevos contenidos, con nuevas formas para entender que juntos podemos hacer una reforma mucho más proactiva. ¿Cuándo se vuelve una decisión conjunta, ¿no? En pro partidos, por supuesto, pero cuándo se vuelve una decisión conjunta para la ciudadanía? Porque muchas veces escuchamos, ¿no?, que ya está todo listo por aprobarse, pero nada más es porque es el partido contrario, no es aprobado. Y se vuelve un tema más electoral que un tema que realmente sea benéfico para la ciudadanía. ¿Cuándo es un momento y cuándo es otro momento? Y a partir de qué es lo que ustedes están buscando para poder llegar a ese diálogo del que tanto hablamos, a ese diálogo que es tan necesario, pero a partir de cuándo, o ustedes cuándo lo ven posible en esta nueva legislatura, de que realmente esos diálogos se lleven a cabo y no se vuelva un tema electoral y más bien se vuelva un tema benéfico. Primero, creo yo que existen mitos sobre cómo nos percibe la ciudadanía de pensar que a lo mejor en una decisión hecha sobre las rodillas decide un partido o un grupo legislativo no ir con el otro. Yo creo que en el proceso legislativo se revisan una serie de argumentos para elaborar un dictamen. No es así de bote pronto porque él es de un partido, se rechaza. Creo que ese es un mito. Dos, creo también que la salud de la democracia, o se mide la salud de la democracia también en el Congreso. Es ahí donde incide la estabilidad política y que viene a repercutir en un Estado de derecho. Creo también que es, por supuesto, al fin humanos de actitudes como los que vamos a construir los puentes. Hoy quiero decirte que a pesar de la diferencia que pudiera haber o del contraste de ideas en una pluralidad democrática, existe primero el razonamiento político que nos debe de llevar a encontrar el bienestar de la ciudadanía o de la gente. Mi amigo se ha mantenido hablando de la reforma laboral, pero va a coincidir conmigo
que también tenemos como columna vertebral o como ejes dos reformas importantísimas. Una, desde el punto de vista, lo pongo sobre la mesa, desde un punto de vista personal, tendría que ser la reforma hacendaria. Él ha hablado muy bien, hay que repensar el pacto federal, hay que repensar en un pacto social para hacer una mejor distribución, primero no solamente del ingreso, cómo recuperar mayor ingreso para después distribuirlo de manera más igualitaria en diversas regiones del país que contrastan muchísimo, pero también, además de esta reforma hacendaria, está la reforma energética. Son dos reformas pendientes que pueden ser el apalancamiento indiscutible para el crecimiento de México. Bueno, yo creo que acotar la discusión a una o a reformas específicas es incompleto, y vuelvo a replantear el tema que vamos saliendo de una elección. Está toda una gran reforma en materia de medios que ha estado ahí pendiente. No se ha puesto sobre la mesa porque hay intereses que evitan que se catapulte como una necesidad. Pero bueno, gran parte de la discusión que vamos a mantener durante estos meses, que se mantuvo durante todo el proceso electoral y que venía ya prácticamente años atrás, es el tema de la injerencia de los medios de comunicación en, digamos, un modelo democrático que no logra garantizar resultados para la gente. A mí me parece que es una prioridad. Así como pongo el tema de la reforma laboral, dije la reforma educativa, pero pasa porque todas las reformas están interconectadas. La reforma educativa pasa por tener una reforma laboral que garantice democratización de los medios, democratización de los sindicatos. O el tema de la reforma fiscal, la reforma hacendaria. Bueno, pues si le vamos a entrar realmente al tema, entonces tenemos que hacer que paguen los que no pagan, que en muchos sentidos termina teniendo que ver otra vez con el proceso electoral. ¿Quiénes metieron dinero a las campañas? Está el tema de Soriana, está el tema de Monex, que seguramente nos va a dar muchas jornadas de discusión política. Bueno, ¿quiénes son esos actores y cuál es su relación con el modelo fiscal en el cual resulta ser, pues que muchos de esos actores, digo, por lo menos cito al que estamos comentando, que es el que tiene nombre y apellido, que es Soriana, pues terminan ser de estos modelos que consolidan y que pagan escasos impuestos en este país. Entonces yo creo que la discusión tenemos que darla si queremos verdaderamente aprovechar la pluralidad política. Pensar fuera de la caja. Cuando yo digo pensar fuera de la caja es repensar a México en la lógica que lo hicimos. Cada uno de los partidos políticos haciendo campaña. A mí me tocó estar 3 meses metido en Guerrero, escuchar a la gente, oír, digamos, la insatisfacción que nos ha generado la democracia, la insatisfacción que tiene un modelo económico que no permite que el empleo se regenere, que crezca. Bueno, entonces pensemos cómo verdaderamente hacemos que el Congreso no se quede acotado a una discusión que lleva 20 años. Esta discusión de la reforma energética, la reforma fiscal, en esa dimensión, en esa lógica, pues no está a la altura de lo que nos plantearon las urnas. Me parece que hay que repensarla, redinamizarla, y ahí sin duda alguna vamos a tener a la izquierda renovada, fortalecida y con propuesta y planteamiento para que el país salga adelante. Regresando, déjenme ir un breve corte, regresando, concluimos con este tema, pero si lo que me estás diciendo, Armando, es por los intereses no vamos a llegar a tener reformas, quisiera hay que evitar que eso ocurra. Que sigue ocurriendo. Vamos a un breve corte, ya regresamos, aún tenemos mucho más.